vamos a abrir nuestras Biblias en el libro que estamos estudiando domingo a domingo, el libro de Proverbios. Y hoy comenzamos el capítulo 2 del libro de Proverbios. Capítulo 2 del libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios, en el capítulo 2, contiene 22 versículos, el capítulo 2, pero esta mañana nos vamos a concentrar en los primeros versículos, los versículos del 1 al 9, ahí vamos a estar esta mañana y vamos a tomar lectura de lo que nos dice Proverbios en el capítulo 2, versículo 1 al 9, y dice así la palabra del Señor: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Vamos a orar al Señor para pedir su dirección esta mañana, para entender su palabra. Señor, te damos gracias por esta lectura que hemos hecho de tu palabra y donde te pedimos que nos puedas bendecir esta mañana entendiendo lo que estos pasajes, Señor, estos versículos bíblicos nos transmiten. Que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo y tu palabra cautiven el corazón de los presentes, de los hermanos, de las hermanas, de las visitas esta mañana. Que sea tu Espíritu, Señor, trayéndonos la convicción de que lo que estamos estudiando y viendo es tu palabra. Señor, ayúdenos, que nada nos distraiga en nuestra mente ni en el entorno, para no prestar atención esta mañana a tus sabios consejos. Señor, abre nuestros oídos espirituales. Señor, háblanos, porque esta mañana oiremos de tu palabra, Señor, tus sabios consejos para nosotros hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te rogamos esta mañana. Amén y amén. En el capítulo 2, tenemos como título esta mañana: las bendiciones de buscar la sabiduría de Dios. Las bendiciones de buscar la sabiduría de Dios. En el capítulo 1, versículos 20 al 33, el domingo anterior, vimos las severas consecuencias de no atender al llamado de la sabiduría divina. La sabiduría divina en el capítulo 1, 20 al 33 está llamando a las personas, las llama al arrepentimiento de sus pecados, las llama a que sigan sus sabios consejos. Pero nadie escucha su llamado. Todos desprecian el mensaje que la sabiduría de Dios está dando en el capítulo 1, versículo 20 al 33. Y todos aquellos que desprecian su mensaje y que desprecian y rechazan sus advertencias, cuando vengan las desgracias a sus vidas, aquellas cosas que las personas más temen, entonces en ese momento Dios, que está representado por la sabiduría en esa sección, Dios va a ignorarlos de la misma manera que las personas lo ignoraron a Él cuando Él enviaba su mensaje a sus vidas y a sus corazones. Dios no les ayudará. Dios no va a librarles de sus angustias, porque así como le rechazaron, así como menospreciaron su palabra, se burlaron de su palabra, cuando vengan las desgracias a estas personas, Dios no va a escucharles cuando clamen a Él por ayuda. Dios los ignorará totalmente. Y en el capítulo 2, entonces veremos nuevamente que la sabiduría ofrece proteger de muchas cosas malas
y bendecir a los que la buscan con todo el corazón. La sabiduría en el libro de Proverbios está representando a Dios. El libro de Proverbios es un libro poético y le da características a la sabiduría como si fuese una persona, pero realmente la sabiduría está representando a Dios en el libro de Proverbios. Entonces, en el capítulo 2 veremos 4 principios que nos muestran la importancia de buscar intensamente la sabiduría de Dios a fin de que disfrutemos de sus beneficios. En el capítulo 2 veremos 4 principios que nos muestran la importancia de buscar intensamente la sabiduría de Dios a fin de que disfrutemos de sus beneficios. Y esta mañana, por cuestión del tiempo, solo vamos a considerar los primeros 2 principios que se encuentran en el capítulo 2 y que están desde el versículo 1 hasta el versículo 9, estos 2 principios que vamos a ver hoy. Y los otros 2 principios los veremos, si Dios lo permite, el siguiente domingo. Entonces, ¿cuáles son esos 4 principios que están en el capítulo 2? El primer principio que tenemos nosotros que considerar, porque nos muestra la importancia de buscar intensamente la sabiduría de Dios. El primer principio es: la sabiduría nos conducirá al temor a Dios, versículos 1 al 5. Y el segundo principio que tenemos en el capítulo 2 es que la sabiduría nos guiará por el buen camino, versículos 6 al 9. Y el tercer principio es que la sabiduría nos evitará transitar por el mal camino, versículos 10 al 15. Y el cuarto principio en el capítulo 2 es que la sabiduría nos librará de la inmoralidad sexual. Eso está en los versículos 16 al 22. Pero vamos a ver solamente los primeros 2 principios que se encuentran aquí en el capítulo 2. Y el primer principio es: la sabiduría nos conducirá al temor a Dios. Y el versículo 1 al 5 nos va a mostrar este principio. En los versículos 1 al 5 se nos va a mostrar cómo la sabiduría nos va a conducir a temer a Dios con todo el corazón. Pero se deben cumplir las condiciones que se presentan en el versículo 1 hasta el versículo 4, y el versículo 5 es el resultado de las condiciones. Entonces, consideremos lo que se nos pide aquí para que la sabiduría nos conduzca al temor a Dios. La primera condición que vamos a ver acá es que nos conducirá la sabiduría al temor a Dios si atesoramos la palabra de Dios. Si usted atesora en su corazón la palabra de Dios, que es la sabiduría de Dios, le va a conducir a usted al temor al Señor. Y el versículo 1 al 2 nos dice lo siguiente. Versículo 1 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. El versículo 1, acá sabemos que el escritor de este libro de Proverbios, de la mayoría de los proverbios de este libro, es Salomón. Y Salomón, que es el autor acá, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 de este libro, continúa hablándole aquí a su hijo. Él está hablando a su hijo. Eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 8, que dice así: Hijo mío, capítulo 1, versículo 8, y el versículo 10 vuelve a expresar lo mismo: hijo mío. En el versículo 15 del capítulo 1, él dice nuevamente: Hijo mío. Y nuevamente en el capítulo 2, él comienza con esa expresión, mostrándonos que aquí está dándole consejos, principalmente en ese momento, a su hijo. Pero los principios acá no solamente aplican para los hijos, aplican para todo creyente. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios va a conducir no solo a los hijos al temor a Dios, sino también a los padres, a todo adulto, a toda persona. Va a conducirnos al temor a Dios. Y la palabra que tenemos acá, luego que dice Hijo mío, en el versículo 1, capítulo 2, dice: si recibieres mis palabras. Y esa palabra que tenemos ahí, la palabra sí, que se está usando acá, vemos que
aparece 4 veces en los versículos 1 al 4. Observe cómo esa palabra sí aparece nuevamente, la encontramos en el versículo 2. En el versículo 2 dice, si inclinares tu corazón. En el versículo 3 dice, si como a la plata la buscares. Lo tenemos ahí nuevamente, que se expresa 3 veces más aparte del versículo 1. ¿Por qué? Porque está introduciendo condiciones para que podamos nosotros obtener los beneficios de la sabiduría que ofrece Dios a través de su palabra. Entonces vemos acá condiciones necesarias que se deben cumplir para obtener los beneficios que otorga la sabiduría que viene de Dios. Y en los versículos 5 al 9 tenemos 2 palabras que nos introducen o nos explican el resultado de cumplir las condiciones que se piden en los versículos 1 al 4. En el versículo 5 tenemos la palabra que dice, la primera palabra es en el versículo 5, entonces. Y en el versículo 9 encontramos nuevamente esa palabra, entonces. Si cumplimos lo que dice el versículo 1 al 4, entonces sucederá lo siguiente. Se cumplirán las bendiciones que Dios tiene para todos aquellos que buscan intensamente su sabiduría. Entonces, veamos la primera condición. Entonces, versículo 1 que la estamos considerando. ¿Cuál es la primera condición para obtener los beneficios? Las bendiciones que otorga la sabiduría de Dios. El versículo 1 entonces dice, si recibieres, la primera condición, si recibieres, ¿qué significa? Si aceptas mis palabras y mis mandamientos, guardas dentro de ti. La idea aquí es, hermanos, la idea es, si aceptas lo que mis palabras te enseñan, te ofrecen, si las atesoras dentro de tu corazón como un tesoro de incalculable valor, si tú guardas mis mandamientos, si tú los atesoras dentro de tu corazón, si tú las cuidas como lo más preciado que tú tienes. Y eso es lo que debe ser la palabra del Señor, no solamente para cuando Salomón aquí está instruyendo a su hijo, es para todo creyente. Las palabras del Señor, los mandamientos del Señor que tenemos aquí, sus palabras deben ser lo más preciado, deben ser lo más valioso que nosotros debemos atesorar dentro de nosotros, dentro de nuestra vida. Ahora, ¿y cómo se recibe? ¿Cómo se guarda la palabra de Dios dentro de nuestro ser interior? ¿De qué manera? Versículo 2. El versículo 2 dice, ¿cómo puedo aceptar? ¿Cómo puedo recibir? ¿Cómo puedo guardar esos mandamientos dentro de mí? Versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Vemos aquí entonces la manera de aceptar, de atesorar en el corazón la palabra del Señor es prestar toda la atención posible al consejo sabio que proviene de Dios. El consejo sabio de Dios. La idea es, no te distraigas cuando Dios habla. No te distraigas. ¿Cómo hay que estar? Atento tu oído a lo que Dios habla. Concéntrate en aprender lo que Dios te está diciendo en su santa palabra. Oye, Dios está hablando. Escucha, presta atención, no te distraigas por nada, con nada, ni en tu mente, ni en lo que está en el entorno. Cuando Dios habla, tú tienes que estar oyendo. Olvídate de lo demás, concentra todo tu ser en la palabra de Dios. Y la pregunta es entonces, ¿cómo Dios le habla a usted? ¿Será que Dios tiene una voz audible donde todas las mañanas me va a hablar? ¿O por las noches me va a hablar? ¿O cuando estoy dormido me va a hablar? ¿De qué manera Dios me habla? La manera en la que Dios habla ha cambiado hoy. La manera en que Dios nos habla hoy es a través de la Biblia. ¿Cómo nos habla Dios? A través de la Escritura,
a través de las páginas de la Biblia, de lo que está escrito en la palabra de Dios, de tal manera que cuando usted lee la Biblia, esté atento y atenta a lo que está leyendo. Y cuando está en el culto, como esta mañana, o cada vez que viene, o cada vez que hay reunión para escuchar la palabra de Dios, ponga toda su atención. Deje de ver para los lados, deje de ver hacia afuera, deje de ver cosas, deje de estarse levantando tanto, deje de estar yendo tanto para allá y para acá. Esté atento, está atenta, porque es la palabra de Dios. Si respetamos muchas veces a personas cuando están al frente por el grado académico que esas personas tengan, ¿cuánto más nos vamos a prestar atención al Dios de la sabiduría, al Dios de la inteligencia, al Dios todopoderoso? Cuando la palabra se está exponiendo, usted tiene que estar atenta y atento a lo que Dios le está diciendo. Olvídese de lo que dejó en la casa, olvídese de lo que va a hacer mañana, olvídese. Dios está hablando, ponga toda su atención, guarde su celular, deje de estar viendo el Facebook, deje de estar viendo los WhatsApps en la hora del culto. Amén. Es lo que el texto dice. Está atento tu oído a la sabiduría de Dios, a tu vida. No se distraiga. Póngase cómodo en su asiento si está en la reunión y escuche. No se duerma. Espero que el predicador no la duerma, no lo duerma, pero usted haga todo el esfuerzo. A menos que venga de trabajar, que trabaje de guardia de seguridad, yo le puedo entender. Que trabaje en horas de la noche, como algunas hermanas que pues trabajan en la salud, ¿verdad? Y trabajan en los hospitales o en los centros de salud, donde están, puedo entender, pero el resto, a menos que sea desvelado haciendo otra cosa. Pero si no, todos deben estar atentos y atentas al mensaje de Dios. Y la segunda condición en el versículo 2 dice, la segunda condición dice, sí, ese sí está indicando condición, si inclinares el corazón a la prudencia. Es decir, si te humillas con todo tu corazón y pones toda la determinación de buscar a Dios con todo tu ser. Si tú haces eso, porque inclinar el corazón es una figura, porque el corazón no tiene pies, el corazón no tiene manos para rodearse. La idea es de inclinar el corazón es humíllate con todo tu ser a Dios, a su palabra. Humíllate, inclina tu corazón hacia el Señor y su palabra. Si tú haces eso, si lo buscas con toda tu mente, si lo buscas con toda tu voluntad, si todas tus emociones están ahí buscando a Dios, todo tu ser, si haces eso, nos está diciendo el texto, obtendrás los beneficios que eso trae. De humillarte, de inclinarte y de estar atento. Estos versículos, el versículo 1 y 2, hermanos, son uno de entre muchos versículos que se encuentran por toda la Escritura, que nos enseñan y nos llaman y nos exhortan a ser diligentes, a escudriñar también la palabra del Señor, a estar atentos y a buscar su sabiduría en la Escritura, a prestar atención, es lo que nos dice la palabra de Dios, a humillarnos delante de Dios con todo el corazón, a someternos todo nuestro ser al sabio consejo de Dios que está revelado en su palabra. ¿Cómo me va a hablar Dios entonces? ¿Una luz brillante va a aparecer cuando estoy acostado en la cama? No. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Lea la Biblia. ¿Quiere escuchar la voz audible de Dios? Como dijo alguien por ahí, lea en alta voz la Biblia. Esa es la manera como Dios le va a hablar. ¿Le ha hablado Dios esta semana? No me diga que soñó, no me diga que alguien vino y le dijo que Dios no, le habló Dios esta mañana, le habló Dios esta semana. ¿De qué manera? ¿Leyó su Biblia?
¿Leyó la palabra de Dios esta semana? ¿Le habló Dios todos los días? ¿Cómo, pastor? Si usted leyó todos los días la Biblia, Dios le habló todos los días. Y esta mañana le está hablando. Entonces, necesitamos escudriñar las Escrituras para que Dios nos hable a través de ella. Ahora, si se cumplen también con lo siguiente, obtendremos los beneficios de la sabiduría de Dios que está en su palabra. ¿Y qué es lo siguiente? Versículos 3 al 5. Si anhelamos la palabra de Dios, lo primero es, la sabiduría nos conducirá al temor de Dios si atesoramos la palabra de Dios en nuestro ser. Y lo segundo, si anhelamos la palabra de Dios. Versículo 3 al 5, y el versículo 3 dice, ¿qué dice? Otra vez esa palabra sí indica condición de lo que se debe hacer. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Aquí la tercera condición para obtener de la bendita sabiduría de Dios es clamar. ¿Pero a quién vamos a clamar? Es clamar a Dios, es la idea, clamar al Señor para que nos provea de su abundante sabiduría, para que nos provea de su abundante inteligencia y prudencia para la vida. Es clamar al Señor. Entonces vemos aquí, hermanos, que en vez de nosotros clamar, orar, rogar por dinero, por reconocimientos, por bienes materiales, ¿qué deberíamos hacer? Clame a Dios por sabiduría. ¿Por qué es lo que más ora usted? Vamos a ver. ¿Qué es lo que más pide usted a Dios? Yo le aseguro que no es sabiduría. Amén. Yo le aseguro que no es por inteligencia. Yo le aseguro que no es por nada de esto. Porque nuestro corazón está inclinado hacia lo material, hacia otras cosas. Pero ¿qué es lo más valioso, hermanos? La sabiduría que proviene de Dios, porque esa nos conduce al temor a Dios y nos guía a través de la vida, agradando al Señor en todas las áreas de la vida. ¿Qué es el tesoro más grande? La sabiduría que proviene del Señor a nuestras vidas para vivir en el día a día de una forma que agrade a Dios, de una forma que tomamos decisiones con discernimiento. Discernimos entre el bien y el error, entre la verdad y la mentira. Y tomamos las mejores decisiones para el hogar, para las finanzas, porque tenemos sabiduría. Entonces la Biblia dice, clama a Dios por sabiduría, que te dé comprensión, que te dé entendimiento para las cosas de esta vida. Entonces debemos clamar siempre a Dios por su sabiduría en nosotros. Y si la pedimos, la recibiremos. El versículo 4, observe el versículo 4 en su Biblia. ¿Qué dice? Otra vez el sí, son condiciones que hay que llevar a cabo, cosas que hay que realizar. Dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Hermanos, si eso fuera la Biblia para usted, ¿qué haría? Si usted dice, escudriñando la Biblia voy a encontrar oro, aquí todos se pelearían. ¿O no? Solo en eso pasaran. En vez de estar en el Facebook, en el WhatsApp, largas horas, perdiendo el tiempo, viendo estados de WhatsApp, metidos en internet, viendo cosas que... Si la Biblia produjera oro materialmente al leerla, en vez de estar todo el día en el celular y por la noche en el celular y en el internet, todo el mundo aquí estaría pegado a la Biblia. ¿O no? Lo que el texto dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Yo les aseguro que quizás acá hay muchos, no quiero juzgar a nadie, esta semana no han leído la Biblia, y por decir esta semana, lo que va del mes, y por qué decir el mes, hace 2 meses o 3 meses, que no leen su Biblia.
Solo cuando vienen el domingo acá escuchan la palabra de Dios y durante la semana se olvidan de leer su Biblia. Y cuando no vienen al culto y faltan 3 semanas, imagínense ustedes, no han escuchado la palabra de Dios. Pasa con muchos. ¿Será su caso? No lo sé. Pero esté atento esta mañana a lo que Dios le está diciendo. Esté atento a su oído y su corazón para corregir estas cosas en su vida. La cuarta condición acá que tenemos para obtener la sabiduría de Dios es buscarla diligentemente. La palabra buscar es buscarla diligentemente, buscarla intensamente. Así como los mineros escarban días tras días y se esfuerzan horas tras horas, escarbando con herramientas, palas, piochas, sudados, cansados, días tras días, meses tras meses, hasta encontrar que los yacimientos de oro y plata. Igualmente, hermanos, se debe trabajar arduamente para buscar la sabiduría de Dios, para obtener la sabiduría de Dios. En nuestro mundo, hermanos, en el mundo en que nosotros vivimos, millones de personas en todo el mundo se esfuerzan todos los días, y usted también, para ir a su trabajo, ¿o no? Aunque no le guste su trabajo, aunque usted esté enfermo, usted se levanta, aunque usted esté enferma, y se va a su trabajo. ¿O es mentira? Usted se esfuerza para eso. Para lo material, sí, hay esfuerzo, hay cansancio, se desvela, hasta los días de culto lo sacrifica, porque el corazón está inclinado a la materia, y eso es pecaminoso. Entonces, si las personas hacen todos los días eso, de levantarse temprano a las 5, a las 6 de la mañana y estar a las 7 en su trabajo y trabajar hasta las 4 de la tarde y a veces hasta las horas de la noche, si usted se esfuerza para eso y lo hace, porque usted dice que esa es mi fuente de ingreso, de ahí come mi familia, de ahí pago las deudas, de ahí esto, pero si se esfuerza o no. Si así usted se esforzara por su crecimiento espiritual, si de la misma manera pusiera todo el empeño, todo el esfuerzo, vengo cansado, pero voy a leer la palabra de Dios, vengo cansado, pero voy a orar, vengo cansado de mi trabajo, fue un día pesado, pero no me voy a la cama sin que Dios no me hable, voy a leer su palabra. Si como a la plata la buscaré, si como a tesoro escudriñara lo que Dios tiene que decirle cada mañana, antes de ir al trabajo o después que viene de su trabajo, si usted escudriñara eso, usted obtendría los beneficios de la palabra de Dios para su vida. Hermanos, no solo de pan, amén, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale, ¿de dónde? De la boca del Señor. Y la Biblia, en la Biblia tenemos la palabra que ha salido de la boca de Dios. La Biblia es inspirada por Dios, viene de Dios, se origina en Dios, la fuente en Dios es Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es útil, es suficiente para usted. ¿La necesita o no la necesita? Claro que la necesita. Entonces, hermanos, si usted se esfuerza todos los días para ir a su negocio, para ir a su trabajo, para ir a su empresa, donde usted va y para generar esos ingresos, para tener ropa, comida, vivienda, pagar las cuentas, ¿cuánto más debe esforzarse por algo que es más beneficioso y eterno para usted, como su crecimiento espiritual, su vida espiritual? Si trabaja hasta el cansancio, aunque esté enfermo, debería esforzarse todos los días por aprender la palabra de Dios, por memorizar la palabra de Dios, por llevar un estudio de la palabra de Dios. Háblenle de estudio al creyente y son pocos. Los demás no tienen tiempo porque tienen que generar mucho dinero. No les da tiempo el trabajo y no sacrifican su trabajo.
Si como a la plata la buscares, dice Dios. Es el reclamo de Dios esta mañana. Esa es la reprensión de Dios para usted esta mañana. Esa es la reprensión de Dios para mí esta mañana. Muchos ni se congregan regularmente, porque es más importante ir al trabajo cuando tienen la opción de no hacerlo. Porque hay quienes no tienen la opción, les obligan en su trabajo. Pero hay quien tiene la opción y mejor se va al trabajo. El día de culto, el día de reunión, el día de discipulado, el día de su crecimiento espiritual. Entonces, hermanos, necesitamos escuchar esta mañana la reprensión del Señor, porque el conocimiento que da crecimiento espiritual no le va a llegar de la noche a la mañana. No lo va a obtener siendo perezoso, ni siendo perezosa. No lo va a obtener descuidándose espiritualmente. ¿Quiere usted la sabiduría de Dios para la vida? Lea su Biblia cada día, no para cumplir como un deber solamente de leer la Biblia, sino para extraer de ella todas las riquezas espirituales que Dios tiene para su vida. Yo le animo esta mañana, lleve estudios bíblicos. Métase a los discipulados de la iglesia. Lea buena literatura cristiana. Comprométase con su propio crecimiento espiritual. Búsquelo como si escarbara para encontrar oro o plata. ¿Cuántos lo van a hacer? Alguien me dice siempre, pastor, es que cuando usted abre los estudios, siempre los mismos 5 o los mismos 10, los mismos. El resto no quieren crecer. No quieren avanzar en su vida espiritual. No tienen tiempo para crecer espiritualmente. Y entonces necesitamos, hermanos, todos buscar crecer espiritualmente, conocer la palabra del Señor, profundizar en la palabra del Señor, esforzarnos hasta el cansancio, y los resultados vendrán. El versículo 5 nos muestra el resultado que será de llevar a cabo lo que se ha mencionado en versículo 1 al 4. Versículo 5, ¿cuál será el resultado? Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás que... ¿Qué vamos a hallar? El conocimiento de Dios. En los versículos 1 al 4 se mencionaron las 4 condiciones para obtener la sabiduría que viene de parte de Dios, y al cumplirlas, cualquier persona obtendrá la primera recompensa, la más valiosa, hermanos, la más valiosa que el oro y la plata. ¿Cuál va a ser la recompensa de cumplir las condiciones del versículo 1 y 4? ¿Cuál es? Ahí está en el versículo 5. Entenderás el temor de Jehová. ¿Cuál es la recompensa de valor incalculable? Otra vez pregunto. ¿Cuál es? Que se va a hacer más rico, la cuenta del banco va a crecer, va a tener más casas, más carros. ¿Cuál es? Entenderás el temor de Jehová. Esa es la riqueza que vale más que el oro y la plata. ¿Cuántos la quieren esta mañana? ¿Cuántos? No, porque no llena la cuenta del banco. Nadie la quiere. Espero que ustedes sí, todos o algunos, la anhelen y quieran entender el temor al Señor. Versículo 5, entenderás el temor a Jehová. Esta será la recompensa. Y tiene que ver con el versículo, capítulo 1, versículo 7, que nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, ¿quiénes? Espero que usted no sea un insensato. Espero que usted no sea una insensata. Y los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Y qué? Sí, porque es mejor el oro y la plata, pastor. No es lo que dice la Escritura. El mejor tesoro es entender el temor a Dios, tener temor reverente al Señor. Es el mayor y más grande tesoro que las personas pueden obtener a través de estudiar la palabra de Dios de una forma diligente. Todo esfuerzo por conocer más de Dios tendrá como fruto también, dice, que entenderá y hallarás el conocimiento de Dios. Es la idea de que entenderá mucho más y conocerá mucho más quién es Dios.
Hallar el conocimiento de Dios significa entonces que para hallarlo tenemos que estudiar diligentemente, constantemente la palabra del Señor, para conocer quién es Dios y cómo hacer su voluntad. Ese es el tesoro más grande, temer a Dios, vivir para Él y hacer siempre su voluntad. Nada que ver con dinero, ¿verdad, hermanos? Nada que ver con plata, nada que ver con oro. ¿Cuál es la bendición más grande? ¿Cuál es la bendición más grande? ¿Cuál es la bendición más grande? El temor a Dios. Esa es la bendición más grande. ¿La quiere? ¿Qué tiene que hacer? Trabaje duro, trabaje fuerte, estudiando diligentemente la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, memorice la palabra de Dios, lleve estudio de la palabra de Dios. Lea literatura cristiana que le ayude a comprender mejor la palabra de Dios. Y así obtendrá esa riqueza incalculable que nos muestra estos pasajes. Y este conocimiento, hermanos, entonces está, como hemos dicho, en la palabra de Dios, pero también este conocimiento que nos lleva al temor a Dios lo obtenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. El conocimiento de quién es Dios nos lleva a algo muy importante, y es entender que en Dios y en Cristo está nuestra salvación. Y hallarás el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios tiene que ver con la salvación en Cristo Jesús. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, hermanos, el mayor tesoro es conocer a Dios, es conocer a Cristo, quien por medio de ellos obtenemos el regalo más valioso, nuestra salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hemos visto, hermanos, el primer principio en este pasaje. Hemos visto el primer principio que nos muestra la importancia de buscar intensamente la sabiduría de Dios a fin de que disfrutemos de sus beneficios. Y vimos que la sabiduría nos conducirá al temor a Dios. El segundo principio, lo vamos a ver en este momento. El segundo principio es: la sabiduría nos guiará por el buen camino. Nos guiará por el buen camino. Versículos 6 al 9. Y hay dos razones del por qué esta sabiduría nos va a guiar por el buen camino. Versículos 6 al 8. Vamos a ver por qué esta sabiduría procede de Dios. Versículo 6 dice: porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aquí se explica por qué pedir a Dios la inteligencia y la sabiduría. Y es porque Él es el dueño. ¿Quién es el dueño de la sabiduría? ¿Quién es el dueño de la inteligencia? Dios. Y Él es quien la da. Él es la fuente de donde proviene la sabiduría. La sabiduría no proviene de mí. La sabiduría no proviene de los libros. La sabiduría no proviene de ningún otro lado. Proviene de Dios. La inteligencia, ¿de dónde proviene? De Dios. Por eso Él es el mayor tesoro. Procede el Señor, como se nos explica en esta sección. Y Él la da a aquellos que la buscan para hacer su voluntad. ¿Para qué queremos la sabiduría de Dios? Para hacer su voluntad. Para saber cómo agradarlo, para saber cómo vivir para Él, para saber cómo tomar decisiones que no son pecaminosas. Muchas de las decisiones, hermanos, que hemos tomado, que usted ha tomado, así han sido sin sabiduría, han sido sin pedir a Dios sabiduría. Y hoy quizás usted está pagando las consecuencias de esas decisiones que ha tomado, y va a pagarla por un buen rato, las malas consecuencias, porque no pidió a Dios sabiduría.
Dios es el que otorga sabiduría. Hoy tenemos como regalo la sabiduría de Dios y está escrita en su palabra, pero tenemos que esforzarnos, disciplinarnos por leer la palabra de Dios y orar a Dios para poder entender la palabra de Dios que ofrece a través de ella Dios sabiduría. Aquellos que con sinceridad intensa buscan conocer a Dios a través del estudio de la Biblia, obtendrán para ellos sabiduría. Podrán discernir entre lo bueno y lo malo. Podrán discernir entre la verdad y la mentira. Cultivarán a través de la sabiduría de Dios una estrecha comunión, una estrecha relación con Dios. Porque entenderán que es sabio dedicarse a Dios, que es sabio buscar la voluntad de Dios, que es sabio agradar a Dios, que es sabio consultar a Dios. Entonces entenderán que esa sabiduría viene por medio de la Escritura, leerla, estudiarla, y por medio de la oración. Tendrán una comunión profunda con Dios. Eso es sabiduría que proviene del Señor. El versículo 7 dice también, Él provee, o sea, Dios, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. El Señor concede, dice el versículo 7, sana sabiduría a los rectos, es decir, que el Señor recompensa abundantemente con sabiduría eficiente, sólida y beneficiosa. ¿A quién? ¿A quién le da Dios su sabiduría? Dice el texto, a los rectos, a los que son rectos. Y los rectos se refiere a los verdaderos creyentes que aman a Dios, que temen a Dios y que buscan agradar a Dios con todo su corazón. A estos creyentes fieles Dios los reviste de su sabiduría, porque la sabiduría, hermanos, meramente humana, la sabiduría meramente humana es carnal, está corrompida por el pecado. Por tanto, la sabiduría humana, meramente humana, es diabólica. Necesitamos por eso la sabiduría de Dios. Santiago 3:14 al 16 nos dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Hermanos, la sana sabiduría que proviene de Dios es totalmente diferente a lo que hemos leído en Santiago 3:14 al 16, porque el versículo 17 de Santiago 3 dice, pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, que viene de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que necesitamos, la sabiduría que provee Dios. Y la sabiduría que da Dios es también, dice el versículo 7, ¿qué es? Escudo a los que caminan rectamente. Es decir, hermanos, que Dios es como un escudo de protección a aquellos que están caminando en integridad. El Señor guarda a los que son honestos en todo lo que hacen. Eso provee los beneficios de la sabiduría. La sabiduría es como un escudo a aquellos que son íntegros y honestos, que practican siempre la verdad en todo lo que hacen. No hay en ellos engaño. Usted puede confiar en ellos. No son hipócritas. Son reales, son leales. A estos que caminan así, dice el texto, Dios los guarda. Y el versículo 8 dice,
es el que guarda, hablando de Dios, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Dios no solo es escudo protector a los rectos, como vimos ahí en el versículo 7, sino que también dice que Dios guarda la vereda de juicio. Es decir, Dios protege el camino de justicia, el camino de rectitud. Dios preserva el camino por donde van, dice el versículo, sus santos. La palabra santos acá significa que Dios guarda el camino de los que le son fieles. A ellos cuida constantemente el Señor por donde van, porque ellos caminan con rectitud. Hermanos, ser honesto es ser sabio. Hablar con la verdad es ser sabio. No ser hipócrita es ser sabio. Y a esto Dios guarda. Miren los beneficios de buscar la sabiduría de Dios y ponerla en práctica. Esa es la mayor riqueza que tenemos aquí. Entonces, hermanos, hoy los que debemos actuar con rectitud somos los creyentes, porque en el Antiguo Testamento se le llama santos a aquellos creyentes que confiaban en el Dios verdadero. Hoy, santos son todos aquellos que han sido puestos en Cristo, que han sido salvados por la gracia de Cristo. Colosenses 1:2 dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Los que estamos en Cristo entonces somos posicionalmente santos gracias al perdón que Dios nos ha dado de todos nuestros pecados, y debemos anhelar y debemos orar que Dios nos provea de su abundante sabiduría, de su abundante inteligencia, para que valoremos las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo y vivamos, sirvamos y crezcamos constantemente en el conocimiento de Dios. ¿Qué va a pedirle a Dios usted constantemente? ¿Qué es lo que más le pide? La pregunta que le hice ya hace unos minutos atrás. ¿Qué es lo que más le pide? ¿Qué es lo que le va a pedir ahora? Sabiduría. Amén. Esa es la riqueza más grande. ¿Se acuerda Salomón? Dios se le apareció en una ocasión y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Y qué le pidió Salomón? Sabiduría. Y Dios se la otorgó. Y Salomón llegó a ser el hombre más rico que existió en ese tiempo, porque Dios le dio sabiduría. ¿Para qué quiere dinero si no es sabio con el dinero? ¿Para qué quiere dinero si no es tan inteligente para administrar? ¿Para qué? Va a ser su perdición. Pida mejor sabiduría e inteligencia de Dios para poder caminar delante de Dios, para poder agradar a Dios. Y cuando le pida sabiduría, usted dejará de estar pidiendo tanto por cosas materiales para su vida. Pedirá para su vida espiritual, pedirá para el avance del Evangelio de Cristo en esta tierra. Pedirá por cosas más importantes que cosas materiales. Y no es que no puede pedir por ellas, pero será tan sabio y tan sabia que dejará de estarse centrando en cosas meramente materiales, que no son más importantes que las espirituales. Esta era la oración de Pablo por los creyentes de Colosas, y debe ser nuestra oración, pedir a Dios por sabiduría. Mire Colosenses 1:9 al 10. Colosenses 1:9-10, Pablo ora por los creyentes de Colosas y dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, hablando del buen testimonio de los colosenses, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de mucho dinero. No, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué oraba Pablo por los creyentes?
por dinero, por oro, que sean llenos de oro y plata. No, dice que sean llenos de toda sabiduría e inteligencia, no carnal, no mundana, espiritual, que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que andéis. ¿Para qué sabiduría? ¿Para qué inteligencia? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuál cree que es la oración de un pastor por su iglesia? Señor, llénalos de tu sabiduría, llénalos de tu inteligencia, para que se apliquen a vivir para ti, a agradarte a ti. Y de ahí esa sabiduría va a servir para muchas cosas de la vida, para los negocios, para administrar el dinero, para lo demás. Pero lo que uno ora por la iglesia, dale sabiduría. No quieren discipularse, dale sabiduría. No quieren llevar un estudio bíblico, dale sabiduría. Hacemos reuniones de oración y no vienen, dale sabiduría. No se congregan los domingos regularmente, dales sabiduría. No están siendo sabios los hermanos y las hermanas. Dales, Señor, sabiduría para que anden como es digno de ti, agradándote, como dice el versículo 10 de Colosenses, agradándote en algunas cosas, no, en todo, para que lleven fruto en toda buena obra y sigan creciendo en tu conocimiento. ¿Qué ora un pastor por su iglesia? Así que cuando me pido oración, incluya, pastor, dígale a Dios que me dé sabiduría. Y después dígame, y por lo demás, ¿verdad? Sabiduría. La segunda entonces, hermanos, la segunda razón, ¿por qué la sabiduría nos guiará por el buen camino? Vimos la primera, porque procede de Dios. La segunda, porque nos guía, como hemos dicho en el principio, nos guía en el buen camino. Versículo 9. El versículo 9 dice: entonces, ahí está la palabra entonces. Cuando hagas todo esto, entonces es el resultado. Entonces entenderás, cuando tengas sabiduría, cuando tengas inteligencia, entenderás. Entonces, hasta ahí, hermana, hasta ahí, hermano, usted entenderá que justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Este versículo entonces es el paralelo del versículo 5. El versículo 5 también comienza con la palabra entonces. Y aquí también nos enseña otro resultado de ser bendecidos por buscar continuamente la sabiduría y la inteligencia que proviene del Señor. El versículo 9 dice: entenderás con la sabiduría del Señor, entenderás justicia. ¿Qué es justicia? Indica rectitud con la que se debe actuar siempre. Imagínense actuando siempre con rectitud en todo, hermanos, en todo lo que usted hace. Rectitud es fruto de la sabiduría. Segundo, versículo 9, entenderás juicio. Juicio es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo y poder dar un veredicto correcto. ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones? Yo he tomado. ¿Y usted? ¿Por qué? Porque no hemos clamado, no hemos pedido sabiduría. Y hasta que cometemos el error es que venimos a Dios, ¿verdad? Al revés. Pero venimos para que nos ayude, pero ya cometimos el error. La sabiduría me va a llevar a orar antes y a pedir antes. Y si tengo que decir no, voy a decir no a esa oferta, a esa propuesta, a ese negocio, a esa decisión, a lo que sea. La sabiduría va a proveerme un juicio correcto. Tercero, versículo 9. La sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios, entenderás equidad. ¿Qué es equidad? Es tratar a todos sin imparcialidad, sin favoritismos, la capacidad de tener el mismo comportamiento moral en todas partes. La misma persona que ustedes aquí, las 2 horas que estamos aquí, es la misma persona que vamos a conocer cuando vayamos a su casa. Es la misma que van a conocer en el trabajo, es la misma que van a conocer en el barrio donde usted vive, en su colonia. Equidad va a ser la misma. Todo eso lo provee la sabiduría. No va a ser 2 caras, no va a ser hipócrita, no va a ser un falso, una falsa.
Todo eso lo provee la sabiduría del Señor, saber conducirnos en la vida de esta manera. Y por último, el versículo 9 dice, y todo buen camino. Esa palabra, y todo buen camino, resume las 3 palabras anteriores: justicia, juicio y equidad. Y estas 3 palabras están en el capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Ahí están esas 3 palabras: justicia, juicio y equidad, porque son cualidades de la sabiduría que Dios da a los creyentes fieles que aman al Señor. ¿Cuántos quieren eso? ¿O quieren oro y plata? No, está bonito, pero quiero oro y plata. Si como a plata la buscares y como a tesoros la escudriñares, entenderás que el valor, que la cosa más valiosa es temer y agradar a Dios, es temer y vivir para el Señor. Eso es lo más importante. Y te conducirás en la vida de una forma que agrada a Dios, y Dios guardará tu camino por donde vas, porque eres recto, recta, íntegro, honesto, imparcial, correcto en todo lo que haces. Honras a Dios, glorificas a Dios, reflejas a Cristo. Yo te guardo, yo te cuido, porque eres luz donde estás. Entonces, hermanos amados, tenemos nosotros que mostrar estas características de la sabiduría de Dios, todos los que estamos en Cristo. La Biblia nos dice en 1 de Juan 2:29, leo de la Biblia NBI, 1 de Juan 2:29 dice, si reconoces que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Y la pregunta entonces es, por lo que nos dice el versículo 9 de Proverbios 2:9, ¿cómo trata usted a los demás? ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Cómo trata a sus subalternos? ¿Cómo trata a su cónyuge? ¿Cómo trata a su esposa? ¿Cómo trata a su esposo? ¿Cómo los trata? ¿Cómo los trata? ¿Cómo está tratando usted? ¿Cómo trata a sus amigos? ¿Cómo trata al desconocido? Si no trata bien a los demás ni a los más cercanos, usted no está siendo justa, ni sabia, ni sabio. Usted está poniendo en mal el nombre de Jesús. Y eso no es sabio para usted, no es correcto para su vida. Hermanos y hermanas, hemos visto esta mañana entonces los beneficios de buscar la sabiduría de Dios. En este texto vimos 2 de los 4 principios que nos muestran la importancia de buscar intensamente la sabiduría de Dios a fin de que disfrutemos de sus beneficios. Y el primer principio que vimos es: la sabiduría nos conduce al temor a Dios, versículo 1 al 5. El segundo principio: la sabiduría nos guiará por el buen camino. Yo les animo entonces a tener una comunión siempre y una actitud correcta hacia la palabra de Dios, a que saturen su mente, saturen su corazón con la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, tengan un plan de lectura bíblica todos los días. Memoricen la palabra de Dios, lleven estudios bíblicos, lean literatura cristiana, sean consistentes y verán los resultados espirituales en sus vidas. Y si alguien aquí no tiene a Cristo como su Señor y como su Salvador, sea sabio y crea lo que la palabra de Dios le dice. Confíe en Cristo como su Señor, como su Salvador. Pídale perdón por sus pecados y Él le perdonará y le dará la vida eterna. Ese es el más grande regalo, el más grande tesoro que Dios le regala. Vamos a orar esta mañana. Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios, porque hoy vamos a empezar a orar y a pedirle a Dios que nos dé sabiduría e inteligencia para vivir para Él y para tomar cualquier decisión en la vida, para discernir entre lo bueno y lo malo, para honrarlo y glorificarlo a Él. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias esta mañana por tu bendita sabiduría. Señor, provéenos sabiduría espiritual. Provéenos de tu inteligencia, Señor. Provéenos, Señor, de tu prudencia.
para que podamos, Señor, vivir en tu temor todo el tiempo. Señor, mostramos sabiduría cuando tomamos decisiones temerosas delante de ti. Mostramos sabiduría cuando antes de tomar una decisión, Señor, venimos delante de ti para pedir discernimiento, para pedir tu guianza para nuestra vida, porque no queremos tomar una decisión que te deshonre, Señor, una decisión pecaminosa que ponga en mal tu nombre, Señor, que ponga en mal tu cuerpo, la iglesia, Señor. Y cuando hagamos eso, de pedir sabiduría, tú la proveerás y nos ayudarás a tomar las mejores decisiones en lo material, en lo espiritual, en cualquier área de nuestra vida. Y tú nos guardarás, Señor, porque estamos caminando en rectitud delante de ti. Señor, provee esta iglesia sabiduría. A los que están presentes, provee sabiduría e inteligencia espiritual. A los que no vinieron, a los que no se congregaron, a los que no vienen regularmente, provéeles sabiduría, Señor, para que puedan vivir con temor delante de ti en todas las áreas de su vida. Gracias esta mañana por tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.